Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para explicar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Si quieren apoyar este proyecto de periodismo independiente, pueden hacerlo siguiendo todas nuestras redes sociales, @lahoratica, pero también en www.patreon.com/lahoratica. Hoy hablaremos sobre una decisión de la Asamblea que obliga al presidente a firmar un proyecto que él vetó. La decisión de la ministra de Salud de obviar criterios técnicos sobre la decisión de la suspensión de clases. El CONAVI ignorando advertencias sobre la ruta de Cambronero. El presidente contradiciéndose una vez más y otros temas adicionales. Iniciemos. La Asamblea Legislativa tramitaba un proyecto de ley para sacar el servicio de emergencias 911 de la regla fiscal. ¿La qué? La regla fiscal es una medida que se introdujo en la Ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas, que limita el crecimiento del gasto público. Es decir, la regla fiscal nos dice cuánto más o menos puede gastar las instituciones de acuerdo a la realidad económica del país. El proyecto lo que hace es sacar al 911 de esa regla fiscal, para que esas limitaciones no lo amarren. Según autoridades de la institución, la regla fiscal les estaba impidiendo gastar dinero que ya tenían en cosas como contratación de más personal o mejoramiento de equipo tecnológico. Resulta que el proyecto fue aprobado en primer y segundo debate, pero el presidente Chávez lo vetó. El veto es una figura que autoriza al Poder Ejecutivo rechazar una ley que aprobó el Poder Legislativo. Como cuando usted juega un +2 en 1, pero usted tiene una carta de no. Bueno, así. Sin embargo, existe otra figura que se llama el resello, que vendría siendo la Asamblea tirando un no encima del no del presidente. Y es así, literal. Esa figura le permite a la Asamblea obligar al presidente a firmar la ley que acaba de vetar. Esos resellos se dan muy poco, porque son acciones políticamente fuertes. Es un poder obligando a otro a hacer algo. Pues resulta que esta semana la Asamblea rechazó el veto que hizo el presidente Chávez a ese proyecto de ley y reselló el proyecto con 44 votos a favor y 9 en contra. Las únicas diputaciones que votaron en contra del resello, es decir, en contra de aprobar el proyecto, fueron del partido oficialista Progreso Social Democrático, incluida María Marta Padilla, quien se había pronunciado a favor del resello la semana pasada y fue encarada de forma violenta por su compañera Pilar Cisneros, hasta el punto que la hizo llorar. Obviamente, Pilar con su cinismo salió a decir que ella no le hizo nada. Hay video de la diputada llorando después de la agresión. Hay diputaciones que fueron testigos de la agresión. La diputada víctima de la agresión confirma la agresión, pero quien agredió niega la agresión. La era de la posverdad. Esta semana inició la comisión especial que investiga el financiamiento de partidos políticos en las pasadas elecciones. Estuvo en audiencia Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos del Tribunal Supremo de Elecciones. Él, entre otras cosas, confirmó que el tribunal envió un informe a la Fiscalía de Probidad sobre la investigación que le tienen al Partido Liberación Nacional por el video aquel llamado Salto al Vacío, donde grotescamente muestran a personas suicidándose diciendo que votar por Chávez era saltar al vacío. Figueres había negado cualquier relación con el video, diciendo que no nació de su campaña y no sé qué otro montón de mentiras más. Mentiras que luego expuso Eloy Mora, quien fue el productor del video. Mora dijo que la jefa de campaña, Alicia Fournier, negó a la prensa conocerlo a él apenas unas horas después de haberle hablado por teléfono y rogarle que se quedara callado. El informe fue remitido a la Fiscalía el pasado 10 de octubre. Lamentablemente, ese informe es confidencial y en Lahoratica no hemos tenido acceso al mismo. Si logramos tener o si algún medio grande lo obtiene y publica, créanme que les haremos saber qué dice. La ministra de Salud, Jocelyn Chacón, ordenó el lunes de esta semana un receso lluvioso que implicaba suspender clases presenciales en todas las escuelas y colegios del país durante 4 días, debido a la saturación del Hospital Nacional de Niños por los virus respiratorios. Chacón defendió la medida diciendo que se había basado en un criterio técnico de la Comisión de Vigilancia de Infecciones Respiratorias. Esa comisión la integran el Hospital de Niños y el Ministerio de Salud. Y es cierto, a medias. La comisión sí recomendó suspender lecciones, pero también dijo que se debían tomar otras medidas, como por ejemplo el uso de la mascarilla obligatoria en centros educativos y transporte público y lugares cerrados, retomar una intensa campaña de lavado de manos e incentivar que padres y madres pongan al día el esquema de vacunación de sus menores. Pero como estoy seguro ustedes notaron, esta semana la ministra no dijo nada de mascarillas obligatorias, ni de lavado de manos, ni de vacunación.
Una muestra más de que los criterios técnicos son usados a como mejor convengan y que el populismo de eliminar la mascarilla o la vacunación obligatoria puede más que la ciencia. Escuchemos lo que dijo la propia directora del Hospital Nacional de Niños, Olga Arguedas. Las mascarillas deberían ser obligatorias por un tiempo más, no solo por el pico de infecciones respiratorias agudas graves, sino para lograr salir victoriosos de esta etapa de la pandemia por COVID, y nuestro criterio es que deberían ser utilizadas por todas las personas en sitios cerrados y transporte público. Mientras tanto, tenemos una ministra de Salud que más le importa quedar bien con grupitos antivacunas, antimascarillas, anticiencia, que velar por la salud pública de este país. ¿Ustedes se acuerdan que el presidente siempre ha estado en contra de las pensiones de lujo? A ver, y si no se acuerdan dónde han estado el último año, es que se ha dejado de decir cada promesa incumplible por doquier. Ha dicho que son un daño para el Estado y que son una injusticia y que cómo es posible que el pueblo de Costa Rica esté pagando a unos cuantos y bla, bla, bla. Bueno, resulta que el Consejo de Gobierno, que es liderado por el presidente, nombró en el Consejo Superior de Educación, ente encargado de tomar las decisiones sobre la educación pública de este país, a nada más y nada menos que un pensionado de lujo. El señor se llama Guillermo Malabasi Vargas, fue ministro de Educación en la era del hielo y también fue diputado. Según dijo el mismo presidente, Rodrigo Chávez, el 3 de agosto en conferencia de prensa, Malabasi recibe una pensión de 8.146.000 colones mensuales. Incluso el presidente lo mencionó como una de las personas a las que el gobierno le presentaría un proceso de lesividad en su contra. Pero para ayudar algún ejemplo de las personas a quienes se les va presentar el proceso de lesividad, estas incluyen Mirna Mayorga Arce, Guillermo Malabasi Vargas, Ana Isabel Ulate Herrera, Ana Cedi Espinosa Vargas, Luz María Díaz Rocha, con pensiones de lujo de 8.146.000 colones por mes. Ustedes entienden el nivel de estupidez y contradicción. Lo van a contratar, pero al mismo tiempo le van a meter una demanda. Dios mío, los asesores legales de presidencia deben ser los mopeds o algo así. No tengo otra explicación. Malabasi, actual rector de la UACA, recibirá dietas por integrar el consejo, además de su jugosa pensión. Según información del mismo Consejo Superior de Educación, los miembros reciben dietas netas de 178.000 colones por sesión. El máximo a sesionar son 6 veces al mes. Aparte de todo esto, el señor es súper ultra conservador. Es el que pidió hacer aquella carroza horrible de un feto para el Festival de la Luz, ¿se acuerdan? Se opone al aborto, obviamente, pero también al matrimonio igualitario. Llama a la homosexualidad una anomalía. Dice que un niño merece un padre y una madre para un sano crecimiento físico y psicológico. Y probablemente llegará al consejo a proponer cosas como enseñar que la abstinencia es la mejor ruta para que los jóvenes dejen de tener relaciones sexuales. En fin, esta decisión del Consejo de Gobierno y el presidente Chávez es una muestra clara, por si no lo sabían ya, de los lazos que tiene Presidencia con el conservadurismo más rancio de este país. Y hablando de conservadores rancios, como les comenté la semana pasada, en la Asamblea se está discutiendo el proyecto para prohibir y sancionar las terapias de conversión. Estas terapias son prácticas que pretenden modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Antes se consideraba la homosexualidad como una enfermedad, pero eso dejó de ser así hace mucho tiempo. Incluso la OMS en 1990 la eliminó de su lista de enfermedades. Y es que estas pseudoterapias son muy fuertes, muchas con maltratos físicos, privación de libertad, inyecciones de adrenalina y muchas cosas más. Y como les dije la semana pasada, nunca falta un impresentable de Nueva República que se opone a prohibir estas terapias. Esta semana tampoco se pudo votar el proyecto porque fueron todas las diputaciones de ese partido a la comisión para hablar y hablar y hablar, gastando todo el tiempo. Y se dejaron decir cosas como estas. Y yo, como creyente, si yo leo lo que dice el versículo del 21 en adelante, unos cuantos voy a mencionar, del capítulo 1 de la carta a los romanos, que está escrita por el apóstol Pablo, abogado y filósofo, no era un simple religioso. Dice así la escritura en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Que para la Escritura, para el cristiano, todas estas situaciones son prohibidas, basándonos en la libertad de culto. Ella es Gloria Navas, abogada que defendió al narcotraficante condenado Ricardo Allen, al corrupto condenado liberacionista Farid Ayales y otras cuantas fichas más. Hoy es diputada y defiende con la Biblia que se pueda torturar a personas solo por su orientación sexual. Y aquí es cuando yo la pierdo, en serio, porque una cosa es ser una persona despreciable y otra muy desagradable es usar la Biblia como excusa para hacerlo. Yo soy creyente, me considero cristiano y creo que hay una vida después de la muerte y que a través de Jesús podemos acceder a ella, y me emputa ver a diputaciones usando a mi Dios para justificar su maldita homofobia. Dejen de hacer eso. Es bastante hipócrita, pero típico de esta gente manipular lo que dice la Biblia para usarla a favor de sus causas políticas y obviar otras partes como en la que Jesús y Dios desprecian a los que se hacen millonarios con la fe, pero ahí andan predicando el evangelio y la prosperidad y extendiendo la mano para recibir carros y propiedades de personas a las que tienen engañadas. Hipócritas, sepulcros blanqueados los llamaría el mismo Jesús. El proyecto espero que avance la próxima semana, y si no la próxima, pero las terapias de conversión serán prohibidas en este país. ¿Se acuerdan que les había contado que la elección del nuevo presidente de la Corte se dio de manera secreta? Bueno, eso no sucederá más. Esta semana se aprobó un proyecto de ley para que todas las votaciones de la Corte Plena, que la integran magistrados y magistradas de todas las salas, sean públicas por regla general. Y digo regla general porque sí les permite tener algunas secretas, como cuando lo que se discuta o se vote sea secreto de Estado o información confidencial de terceros conforme a la ley, y aún así tienen que ser debidamente justificadas. El proyecto fue propuesto por el Frente Amplio y, gracias a una gestión rápida en la Asamblea, logró aprobarse en cuestión de 2 meses y medio. 4 personas votaron en contra. Carlos Robles, de la Unidad Social Cristiana, Dani Vargas, Catherine Moreira y Dinora Barquero, de Liberación Nacional. Dani Vargas es ficha y cercano al alcalde josefino Johnny Araya, por lo que no me sorprende su voto. Y Barquero es la misma que se opuso a las votaciones públicas en la Asamblea. Como que no le gusta mucho la transparencia a la señora. Esa votación se dio un día después de que también se votó otro proyecto más específico que obliga a la Corte Suprema de Justicia a hacer públicos los votos con los que se elige la Fiscalía General de la República. Estas 2 reformas se suman a la de votaciones públicas en la Asamblea hace unos meses. Muy bien, parece que no todo está perdido. Lo que sí está perdido es el sentido de responsabilidad del director ejecutivo del CONAVI, Mauricio Batalla. Sí, ese mismo que había admitido en Twitter manejar borracho y viendo el celular. Esta semana, el alcalde de Esparza, Asdrúbal Calvo, dijo en la Asamblea Legislativa que esa municipalidad advirtió al CONAVI sobre posibles riesgos de pérdidas humanas y materiales por el deterioro de la Ruta 1. Precisamente nosotros el 26 de agosto, con un acuerdo unánime del Consejo, se le envió a don Mauricio Batalla Otárola, director del Consejo Nacional de Viabilidad, donde se le hacía ver no solamente el mal estado de las otras rutas, pero sí enfáticamente la Ruta 1 como la ruta interamericana, ¿verdad? Que parece increíble que la ruta que nos comunica entre países esté en esas condiciones prácticamente en mucha de su ruta que no ha sido mejorada con los recursos
correspondientes. Inclusive mencionamos la posible pérdida de vidas humanas que podían ocurrir debido al deterioro. Casi un mes antes de la tragedia fue advertido el señor Batalla. En las actas del Consejo Municipal se lee: solicitar nuevamente a este honorable Consejo que se tome un acuerdo para dirigir una nota a CONAVI para que los mismos den una intervención pronta a la Ruta 1, carretera interamericana, que comprende el trayecto desde Barranca hasta San Ramón y viceversa, la cual está muy deteriorada, falta de señalización por lo que se convierte en una ruta transitable de alto riesgo para que sucedan accidentes, donde pueden haber pérdidas materiales y humanas. Desde La Hora Tica intentamos tener una entrevista con Batalla para poder preguntarle sobre este tema. Sin embargo, desde la oficina de prensa nos dijeron que no estaría atendiendo entrevistas debido a que se encuentra abogado a las prioridades en este momento, como lo son las afectaciones de las rutas nacionales. Ajá, ahora sí. También nos pidieron enviarles las preguntas y que nos darían respuesta, pero decidimos no hacerlo porque queríamos la entrevista. La Sala Constitucional advirtió a la Casa Presidencial y al Ministerio de Comunicación que no puede obstaculizar el acceso a la información, el trabajo de la prensa, ni rehusarse a dar entrevistas a algunos medios y otras cosas muy importantes. Lo hizo al resolver por el fondo el recurso de amparo presentado por la periodista y directora de Hablando Claro, Vilma Ibarra. Ella recibió de algunas fuentes información de que la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, había girado una directriz por WhatsApp con dos instrucciones. Una era suspender la pauta publicitaria estatal a los medios de Amelia Rueda, La Nación, CR Hoy y Canal 7. Y la segunda era no participar en entrevistas de los programas Nuestra Voz de Amelia Rueda y Hablando Claro de Ibarra. Cuando esta última preguntó a la ministra Navarro y al jefe de prensa de Presidencia, Armando Gómez, estos evitaron decir con claridad si sí habían girado la directriz o no. La sala resolvió parcialmente el recurso a favor de la periodista porque según el tribunal no pudo comprobar que se había girado la orden, ya que la exministra dijo bajo juramento que no había girado una orden formal. Y nótese que digo formal. Sin embargo, sí dio con lugar el recurso en la parte en la que Presidencia no le contestó con claridad la pregunta que hizo Ibarra y obliga a las autoridades actuales a responderla. A pesar de esto, la sala regaña al Ministerio de Comunicación y le advierte que no tolerará medidas que limiten la función de la prensa. Las prácticas que obstaculicen el acceso a la información, como lo es impedir informar sobre determinados eventos o decisiones, rehusarse a brindar entrevistas a diversos medios de comunicación, no invitarlos a formar parte de conferencias o ruedas de prensa, limitarles la publicidad, impedir el acceso a insumos necesarios para la divulgación, rehusarse a brindar entrevistas a diversos medios de comunicación, no invitarlos a formar parte de conferencias o ruedas de prensa, limitarles la publicidad, impedir el acceso a insumos necesarios para la divulgación, entre otras variables relacionadas con la censura directa o indirecta, no pueden ni deben ser avalados por un tribunal constitucional, por la elemental razón de que su acceso y entrega oportuna tiene que hacerse a través de un proceso fácil, expedito y sin complicaciones, que garantice a la población y en general a la opinión pública el derecho a la información y a la libertad de expresión, dijo la sala. Esto sin duda es un reforzamiento de que este gobierno está limitando el trabajo de la prensa mediante diferentes tácticas. Hay que tener cuidado con eso. No podemos permitir que se siga limitando el trabajo de los medios de comunicación, que su labor es fiscalizar lo que hacen las autoridades públicas de este y cualquier otro país. Esto fue un resumen de algunas de las cosas más importantes que sucedieron la semana del 10 al 14 de octubre en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales, @lahoratica, y también pueden apoyar este proyecto de periodismo independiente en www.patreon.com/lahoratica. Chao.